que era yo, amigo? ¿Crees que era yo, amigo? Hola. Sí, ¿estás? Tenemos un... No, tranquilo. Fue con... ¡Apoyo! ¡Apoyo! ¡Ya! El partido de las 8 hace una paja. ¿Por? Creo que cayó mal, loco. Sí. Van es frío, Somos un desastre, boludo. Uno que yo pensé que era indirecto y me puse a par la barrera al lado del área y el hijo de puta picó y fue gol. Bueno, yo digo, indirecto sí. Bueno, yo andé en segundo palo, le puse en la barrera, no me hizo nadie que era directo. Y el resto todo mano a mano conmigo, boludo. Pero yo no sé, habré sacado 6-7 pelotas y el resto todo mano a mano. Era perder mitad de cancha y que mano a mano solo conmigo. Qué sé yo, boludo, no estamos para jugar. Si nadie quiere, no se anota nadie, hay que romper los huevos para que se anoten. Llegan tarde. De niños que nos meten goles y se ponen a descansarnos a nosotros, es simbólico. O sea, ya está, no tiene sentido seguir jugando. Debemos 100 millones de pesos, ¿por qué vamos a seguir jugando? Estamos descendiendo, ¿entendés? Escúchame, tráeme los botines. En vez de agarrar el tuyo, dejaste todos ahí, amigo. Tengo el de tu hermano también. O sea, no pasa nada, pero te aviso. Tommy. Dale otro. ¿Qué quilombo queda? Bueno, amor, estamos diciéndonos jugar más juntos. Nos rompieron el orto como siempre, 7-1. Todos horribles, todos pelotudeando, ¿no? Llegaron todos tarde. Ya está, ya no jugamos más. Nos fuimos sin pagar todo. Así que bueno, ya fue. Pero vuelve Inter.
Sí. Buena, buena, buena. Bien, bien, dale, dale. ¡Papu! ¡Perfecto! ¡Dale! ¡Dale otra! ¡Esa! ¡Bien! ¡Pelado, pelado, pelado! ¡Sí! ¡Burri! ¡Va! ¡Va! Dale, 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 dale. Solo. Bueno. ¡Una tarjeta, juez! Dale, Marce, listo, no te preocupes, hacemos eso. Entonces, bueno, dale, listo. El martes quedamos como venimos haciendo hasta ahora. Bien, pelado. Montón. Pelado. Letra. Está bien. Amigo, ¿cómo andás? Entonces, hoy la hora de Santa Cruz la cobro, me dijiste, ¿no? Para saberlo. ¡Marco! Vamos a hacer pase. Abrite ya. Ojo abierto, Terry, ojo al fondo. Bien. Solo. Dale, Colo, ahí un poquito más, Colo. Dale, Colo, ahí.
muchachos, dale. Esperalo, esperalo. Esperalo que está muy largo. Bien, bien, bien. Otra vez sale, otra vez sale. Está bien. Tanque. Vení, amigo. Fuera, Joa, bien. Joa, dale. Bien, dale. Se tira, Vale, está en juego. Oso. Está bien. No saca amarilla por esa. No saca amarilla. Ahí se te está quejando por la duda. Cubrile. Rápido, boludo. 2 horas con la plata del pie. Ahí, Juan. Sin ver que sí, a ver. Estoy libre como yo porque no sabía que era directo. No te digo que no, un papelón fue eso. Pero después, no sé, un pase qué. 3, 4 mano a mano o qué. Después me comencé, ¿no? Pero bueno. Bien. ¡Largo! ¡Golo! ¡Salí ahí, Julio! ¡Rápido, juez! El tuyo es ese, amigo. El del área. Marco. ¡Cállate! ¡Ahí! ¡Funcionario! ¡Al fútbol, maestro! ¡Yo cobro, dale! ¡Dale, Marco! Tranquilo, dale, va. Dale, pues. Dale, volvamos a empezar. Pará, amigo, no fue tan así, boludo. Vamos, huevo. O sea, le pegó. Primero que yo hago, no sé, entró y quiso tener un caño y se la sacó. Y le pegó tipo un comba para adentro. Y me picó una vez, boludo, y me comí el pique, boludo. No es que. Y aparte no es que fue a 2 por hora, chupame un huevo. Chupame la verga, boludo. Le pegó, corté a colocar, pero como para adentro. En vez de mandarme al segundo palo, la tiró primero y fue picando por abajo. Y picó, o sea, picó una vez y entró el pique, boludo. Chupame un huevo, no es que. No sé.
Otra. Se va. Pasa al medio, Facu. Se va. Dale, si le gusta. Dale, que estamos. Dale. Ale. Tranquilo, patealo ahí. Sí, primero. Vale. Vamos a salir. ¿Qué? No, primero. Creo. Che, Mati primero, ¿no? Dale, muchacho, ahí la posición. Ahí lo miramos. Dale. El tiro libre, ya te dije. El tiro libre yo me sé que era indirecto, por eso me paré ahí, boludo. Entonces le dije, yo andá al segundo palo, porque yo me iba a parar ahí. Y me dijeron, ustedes me dicen, no, pues yo entendía por qué no, ¿entendés? Y agarró el loco y la picó, bueno, qué sé yo, avísame, concha de su hermano. Ahora que está la cámara, capaz. ¿Cómo está la cámara? Yo tú tenés valor. Uy, quedó perfecto. El partido de esa. Hola, Jay. ¿Todo bien? ¿Vas a Platense? Sí. Sí. ¿Cómo? Sí, del punto penal con Carrera. No, No. Sí, ya está, van a tener que ir a buscar. ¿Sigue abriendo la rodilla? Mati, una de las pelotas, todo el colorado. Intenté ir a ver, Ahora traigo. Y con esta que toma. Pónganse la puerta. Hay una buena. Me acerqué, no se dio un carajo y estamos los dos pegando. Ahí viene Fago. Dale. Dale, Pablo. Vamos, Arni.
Falta mejor. No, amigo. Es preferible. O incluso que juegue y no cobrarle en todo caso. O que no es necesario que le pongas 5 minutos, que les pongas 20, 22 minutos, boludo. Amigo, en Platense están teniendo fuegos artificiales. Que ponga 20 minutos, amigo. Estamos 7-1 abajo. O sea, y vos viste cómo jugó cada uno. Y quién jugó y cómo. Dejalo entrar Orlando, amigo. Está bien que malo, boludo, proponelo. La toca, viste, la toca medio como. Tampoco sale, pero. Todas. Bien, bien. ¡Sigue! ¡Eso! ¡Sí! ¡Vamos ahí! ¡Pega sin pelota, güey! ¡Che, bueno, Sobedo! ¡Mirá todo el partido, güey! Ahí llegó el filmmaker, ahora va a estar bien grabado, mil disculpas por el pulso. No sé cómo me rompieron el orto. Te pregunté, boludo. Sí, leí todo. ¿Sabes que a estos yo les gané con Lupe y empaté? ¿A quién? A Peruvians. Una vez ganamos creo que 1-0, 2-0 y la otra empatamos 2-2. No son tan buenos, ¿eh? Son horribles, pero... Son los de verde y blanco, ¿no? Sí, ya sé que... Pero eran todos los goles mano a mano contra mí, literal, ¿eh? Solo mano a mano yo. Era hacer Ya te lo dije. cancha. No hay ganas de nada. No, literal. Yo hago que llega 20 minutos tarde
Para que no se vea ya 20 minutos tarde, entra, recibe y hace esto. ¿Quién tiene un caño y dice así? Nada. ¿Qué? Transparente. ¿Sabes qué? ¿Sabes la perdió? ¿Sabes dónde quedó? ¿Dónde la pelota? ¿Y de Nini tan mal jugó? No, buenísimo. Amigo, se paró arriba de la pelota y se cayó y se quedó acostado. Yendo 0-0. Es infumable. Para jugar al fútbol es muy difícil que se lo tome en serio, boludo. No puede ser absolutamente posible. Mucho pelota ahí. No, igual, me quedó mal. ¿Fuiste a Avellaneda hoy? ¿Qué tenía que comprar ropa? Yo también, pero ¿sabes a dónde voy a ir antes de Avellaneda? A 11. Está igual y hasta te diría el mismo precio más barato, increíble. ¿Sí lo viste, mi amigo? Sí. Se compró de bermudas, así, todo, muy fachero. Igual ahora bermudas ya me cago, ¿no? Pero... Claro. ¿Vamos en la semana? ¿Cómo sí? El jueves tal vez puedo. Va, vos a qué hora vas a la facultad. Mañana, así que... Bueno, ahora no laburamos. Le pagamos los dos. Cerrate. ¡Vale, Facu! Chicos, táctico no recibimos nunca, Se para arriba de la pelota, no sé qué mierda hace. Se va a jugar y se queda acostado. Y por su lado, porque él está acostado, nos mete el gol. Porque entra solo, chabón, pasa el gol. Y después, loco, lo sacaron. Y cagaron que bien, Dios. Ayer salió campeón el equipo de Juan Rota, que juegan en la segunda viernes de Liga Núñez. Acá jugaron. No, no es por eso, No es por eso. Ayer fue. ¡Qué fácil que la haces, jueces! La segunda de los viernes se ascendieron a primera, invictos. 12 jugados, 11 ganados, 1 empatado. Terrible. Pero pará, ¿qué onda el equipo de Julián Rota, boludo? De Juan. Ah, con razón. Juan, Mike, todos esos. Sí. ¡Entran dos solo, viejo! Todo el partido. Che, me estoy quedando frío. Voy a poner manga larga y... Dale. Por uno no podemos estar solos, viejo, dale. 7 puntos. Lo que sí. ¡Vela atrás, vela! ¡Vela atrás!
¡Atrás hay que, viejo! ¡Estamos mal parados! ¡Árbitro! Tienes que influenciar el árbitro, viejo. No la vi. Que de acá yo veo el cuadrito y es muy chiquito, boludo. No se ve nada. Bien, esperá, ven, dale, dale. Vamos a adelantar un poco nosotros, dale. Dale un poco, dale. ¡Bien, mozo! ¡Está enfrente! ¡Bien, no importa, dale! ¡Vamos, dale! Vamos, cuando quiera hacemos, Abierto, pelado, abierto, abierto. Eso, tranquilo. Tranquilo, ahí va. Bien, dale, bien. Bien, se espera, bien. Vale, Colo, un poco más. Cambio fue. Cambio fue. Hacelo, Juan, ¿saco? Che, lo bueno es que nos podemos seguir anotando ahora en Sub-19. Porque al ser Sub-19... Sí. Bueno, igual Vamos a robar como ese hijo de puta. me dijo, está bien cómo lo armaban, porque si no quedan un montón de equipos afuera por el hecho de que sea Sub-18. Es lo que les dije yo, al ser Sub-19... Y Sub-15 también te quedan un montón de gente afuera. Claro. Porque hay muy pocos pibitos de 14 años que se quieren anotar en un torneo. Por eso ¿entendés? yo Son le, nenes yo chicos. le dije a Gaby la otra vez, al ser Sub-19 ponen nosotros, que en Sub-18 ganábamos todos los partidos y íbamos a mayores y nos costaba. Sub-19 es perfecto. Los que, por eso, Hasta te diría Sub-20. o sea, imagínate si a nosotros nos costaba que en Sub-18 ganamos todos los partidos 10-0, los equipos a los que le ganamos 10-0, ¿qué hacen? Nos anotan. Claro. Me dijo que se anota Florestina, parece. ¿En serio? Sí. Sí, me parece que sí, ¿no? Ah, no sé, o sea, son buenos, son ganables. Si le ganamos a Real Urquiza, Sí, es verdad. y para mí sin el negro Dante y sin Santi le ganamos. Antes jugó bien, ¿te acordás? Sí, jugó bien, pero... Y Santi tampoco, ¿eh? Santi menos. Escuchame, ¿te dijeron algo malo de la ropa? No. Sí. Las remeras ¿Cuándo? dijeron que el 17 deberían estar. Que es el máximo de 70 días. Ellos te dicen entre 45 y 70 días. Y en realidad siempre son 70. Y la fecha máxima era el 16. Y le digo, che, ¿van a estar para el 16? Me dice, sí, para el 17, que es los viernes, que siempre suelen entregar, ya están. Así que ahí le voy a pedir a Santi Rodri si puede ir a buscarlos, ¿no? Sí. Y los shorts me dijeron el 18 más o menos, el mismo día te diría, tal vez el 17, 18. Si no están para la segunda fecha, la tercera sí o sí. Y ya sé qué hacer con el tema de el short de Santi, le resolví re fácil.
Cuando tengamos que traer los shorts de Inter, Sí. hay que sí o sí pagar motomensajería porque es en Moreno, es 1 hora de viaje ni en pedo. Me dijiste. Entonces, en vez de que alguien lo tenga que ir a buscar, poner que la motomensajería en ese momento nos salga exagerado, 9.000 pesos. Sí. El short de son 16 shorts los que hice yo, porque ahí viene un amigo mío del colegio, ponerle que se lo hizo. Entonces, 9.000 más 4.800 y eso dio 16. ¿Entendés? Sí. Son 800 pesos cada uno y listo. Y te pagás motomensajería y el short le decimos que solo motomensajería. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Una pregunta, ¿sabes en qué cancha jugamos Mambas Negras? Ahí te digo. Acá. A las 21. Así después. Sí, tranquilo, ahí te contesto. Sí, Juan. Ah, la 21. Ah, con razón, estaba con razón. No, yo vine temprano para saber así. Acá, en esta cancha. Sí, igual está más o menos a tiempo de terminar. Hay 10, calculo yo, y cuarto. No, yo apenas ya los chicos vengo pago y ya está. Yo quería ver Juan a la misma hora que para decir ¿qué pasó? ¿Lo viste? ¿Lo viste qué pasó? No. Traba. Esto es foul. Esto no es foul. Pero boludo, cuando te veo vos me haces así. ¡Ey, pelado! Amigo, boludo, me están rompiendo los huevos así, me hacen hacer el vuelo para atrás. Voy a volver para atrás, estaba el jugador de él. Yo no va a estar ahí, ya no va a pasar. Pero fue, llegaba yo. Fue, llegaba yo. Se rebala. ¿Me meto? Nada. Short de Inter está explotada, boludo. Va a ser hermoso, man. Lo que sí va a pasar, que por más que yo... No soy juez de línea, amigo. Alcanza la bocha nomás. Seguimos acá, dale. Yo lo que creo es que un poco de distinto va a ser el color. Primero porque me pasó con los shorts de Lupe. eso no pasa nada, El tuyo, no, pero vas a ver a Seba va a ser el primero que va a romper las pelotas. Porque ya me dijo, ojo que no sean distintos los colores, Le digo, van a ser lo más parecido posible. Son dos lugares distintos, trabaja con dos tintas distintas, máquinas distintas. Me lo explicó el chabón A de... mí me gusta más la de Nex igual, La tela de short por lo menos me parece mejor. ¿Sí? Más consistente, más firme, ¿no? Me da más, sí. Sí, es verdad, puede ser. Parece que es rara porque como que se estira un poco más, ¿viste? Pero pará, pasa eso. Vos te llega y parece mini el short, ¿viste? Sí. Después te lo pones y va más o menos bien. Yo cuando los vi, los chicos van a decir, nah, son mini. Cuando se lo ponga se les va a acomodar. Qué llovina molesta, ¿no? Sí, para acá peor. La Habana más se pone mona. No estuve a nada de armar la Para, campaña. no entendí lo de que
Seba se fue al auto. Seba no se fue al auto, de Nini se fue al auto. Ah, ¿se enojó y se fue al auto? No, no se enojó, lo sacaron y esperó a que se cumpla el tiempo en el auto, porque tenía frío y decía mosquitos. Ah, no. Fantasma, tenés una yorca verde. El padre a la vez, sí. Feliz día para nosotros. Mati, necesito un paraguas ya, ¿eh? Oh, sí, ¿Temuco qué? Piso. No, prefiero. Dale, Colo, ayuda un poquito, dale. Está Oli. ¿Qué? Está el arquero de Ballenita, va a atajar a Temuco, me parece. Va a atajar en Blupe. Ahora vuelve Inter y ganamos. Inter de inicio va a jugar, así que no venga. No, yo claramente. Prefiero que juegue todo, que por lo menos se muere por jugar. Pero es distinto. Pero ahora, ¿nos vamos a poner firmes en serio? Vos tenés que ponerte firme conmigo. Sí, es verdad. Para Inter hay que convencerlos de que son 3. Encima son pocos equipos, parece que solo van a ser 2 grupos, ¿viste? Sí. Le pregunté ayer en la otra vez y me dijo, no, poner que sean como mucho 6 partidos. Bueno, entonces son 6 partidos. Si ganás 6 partidos tenés otro conjunto más. Hay que ganarlo, boludo. Obvio. Para mí ni hagamos yo, No. Un día le hacemos blanca con un shortcito, ya está rojo y listo. Claro. Igual blanca, viste, que se ensucia muy fácil, boludo. La hacemos para tirar facha. Sí. Pero manga corta. O hagamos la
Sí, es verdad. ¿Roja le sacó? No veo el color. Sí, seguro. Es el tipo más promedio. ¿Qué hizo? No lo vi. No, segundo amarillo. ¿Y roja? Siempre pasa. Es que decíselo. Creo que va ganando Primos por 1, ¿no? No sé, porque yo caí más tarde y me vine a cambiar y me puse a grabar. Yo vi 2 goles de... Yo vi un gol en cada arco, no sé por qué. bien? Gracias. ¿Cómo está Gaby? No, Gaby se olvidó la cámara y se fue a la casa a buscarlo. Así que estamos nosotros. ¡Dale, Popi! ¡Bueno! 40, 32, 34, 35, 38.